¿Qué hubo, gente? Bienvenidos sean al tercer episodio del podcast Empolvados de Costa a Costa. Mi nombre es Spike Haida. Yo soy Tecabo. Bienvenidos sean. El día de hoy vamos a tocar un tema diferente al episodio anterior. Una dinámica. Una dinámica, ya que esta vez no vamos a hablar tanto de páginas, no vamos a hablar tanto de opiniones externas, sino más que nada opiniones personales. El tema de hoy va a ser las escuchas de antes contra las escuchas de ahora. Con esto nos referimos a que vamos a comparar lo que escuchábamos hace quizás unos 3, 5 años a lo que escuchamos actualmente. Y creo que esta es una dinámica que también invitarlos a ustedes ahí en un futuro si es que vemos comentarios. Sobre cómo cambia tu perspectiva musical, porque no siempre se queda con lo que escucha de niño. Sobre todo que uno va creciendo, va descubriendo, vas influenciando por los padres, los amigos, lo que tus preferencias. Y es algo interesante, sobre todo viendo cómo ahora el momento de que nosotros ya queremos escuchamos música de manera más seria, ver si es que hay algunos que aún se mantengan hasta el día de hoy. Pues en efecto, sí, normalmente uno no se queda con lo que escucha de niño o lo que escucha de adolescente. Actualmente puede ser que sea más común, pero ya si te adentras en el mundo de la melomanía te vas a dar cuenta de que quedarse con eso no es suficiente, no es suficiente. Pero sí, ciertamente depende mucho de la persona saber si evoluciona o no en cuanto a los gustos, cosa que no tiene nada de malo si uno no llega a evolucionar. Pero yo creo que siendo melómano, la verdad es que no sé qué estás haciendo escuchando lo mismo cada día. Sobre todo también para poder ampliar los gustos, que ese es el chiste Sí. también de estar escuchando mucha música. Porque si en parte nos quedamos en solo una banda, solo un género, ni siquiera quizás tocar un género hermano, una banda que toque lo mismo, o quizás cómo ha evolucionado en el tiempo, creo que eso solamente nos deja de un concepto muy cerrado y quizás con unas opiniones que no serían muy adecuadas. Esto es parte de esta dinámica del día de hoy, es como ver quizás cómo ha cambiado y quizás las perspectivas que quizás de niño dirías yo no escucharía esto, pero ahora es como, lo escucho tranquilamente. Y ya, pues yo creo que me toca empezar a mí, o quieres empezar tú, mi querido amigo. Pues empiezo yo primero, Va, ahorita que dale, estoy dale. revisando mi viejo librería de música, con una de las que más inicio sería que, obviamente siendo niños así, escuchamos puras canciones sueltas, pero Ah, sí. creo que cabe aclarar eso, es algo muy obvio. Pero de las primeras bandas que sí escuchaba más seguido era los Guns N' Roses. Oh, ya. Y esto es sobre todo por influencia de mi padre, que mi padre siempre le fan del rock clásico, tipo bandas de Guns N' Roses, AC/DC, escucha Queen, también escucha por ejemplo a Metallica, un poquito de metal también es mi viejo. También con bandas de Latinoamérica, también noto que tengo en la mente ahorita es Rata Blanca, creo que también Ah, lo he parado escuchando. Como digo, eso es parte de, sobre todo con mi madre, o con mi padre. Y otras bandas así que más recuerdo que eso es por mi madre, serían el Chato Grados acá de Perú. También The Police. A mi madre le gusta ese estilo del New Wave, le gusta escuchando así canciones sueltas. O a The Kings también, un par de canciones sueltas también para escuchando. Y es algo que más me ha influido a mí de niño con el tema del rock, sobre todo. Que es lo que más me había sentado
mi infancia y es lo que más recuerdo. También parte de mi familia, como este, tengo familia de provincia, parte de ahí estábamos a veces escuchando ciertas fechas música huayno, que acá si son de Perú saben qué es el huayno. Y también otros clásicos a nivel nacional, también para agregarla. Tanto mi padre y mi madre les gustaba mucho a Arena Hash y a Pedro Suárez Vértiz. Descanse. Esos son como parte de los que has escuchado y obviamente sin omitir a Soda Stereo, a Maná, a Los Prisioneros, bandas clásicas también, música en español, Hombres G, por ejemplo, de España. Y es interesante sobre todo lo del cambio de que esas canciones que uno va escuchando de niño, luego a ver cómo sigue de la adolescencia y cómo va actualmente. Serían las tuyas. Pues mira, convenientemente coincidimos también en que de niños escuchamos Rata Blanca por nuestro padre. Mi padre también es muy fan de Rata Blanca y en general es muy fan del metal. Mi papá es muy fan del metal y pues yo he escuchado metal casi todo el rato. Recuerdo mucho a Metallica, Megadeth, bandas de power metal como Halloween, las escuchaba un montón. Eh, También de repente me introducía a bandas de hard rock ya como Van Halen y los Guns N' Roses también, aunque él era más fan de Van Halen. Aunque otra cosa, aparte de metal, también le gustaba mucho el rock progresivo. Yo por él conocí a Pink Floyd, eh, también a Camel y, y pues bueno, vaya. Ya por parte de mi madre, pues fue más como, pues, son de los clásicos de aquí de mi país, como vendrían siendo Emanuel, José José, eh, entre otros. Y también por las circunstancias y el entorno, pues también escuché Caifanes en su momento. eh, y los de siempre, pues Soda Stereo, Hombres G, Ángeles del Infierno. Y en general fue así porque... No, más bien porque sí, en general fue así de... Yo en lo personal me quedé más con lo que escuchaba mi papá. eh, con lo que venían siendo bandas de heavy metal, Judas Priest, los ya mencionados Metallica y Megadeth. Y pues así estuvo en general. Puede ser que sí haya sido todavía más extenso, pero creo que en general me ayudaron mucho a introducirme como a esos dos mundos. A un mundo más rockero, si se le podría decir. Algo más orientado a la guitarra, al riff, y luego ya después en el mundo progresivo que ya era algo más tranquilo, algo más pausado. Que yo de lo que más recuerdo de Pink Floyd es el álbum Wish You Were Here, sobre todo Shine On You Crazy Diamond es una canción que la recuerdo mucho, con mucho cariño. Nice, nice. No, buenas, ¿eh? Todo con el rock progresivo. Sí, y eso fue como muy de niño que recuerdo haber escuchado Pink Floyd. eh, Grande. Yo también recuerdo que mi padre sobre todo ponía el Another Brick in the Wall seguidamente ahí, con el video Ah, musical. pues de hecho tengo el álbum en CD, las dos partes. Ah, nada mal, nada mal. Y continuando, ya yo mientras iba creciendo seguía escuchando esas mismas canciones. Pero luego empecé a interesarme más por el rap, ya que aquí sonaba a veces en las radios grupos unos grupos del extranjero, unos clásicos, por ejemplo a NWA,
Snoop Dogg, Doggy Styles, también con el disco solista de Dr. Dre. Obviamente hay canciones sueltas, lo típico que es la radio. Y también otros artistas del momento. Pero también pasaban, por ejemplo, yo antes de... No escuchaba mucho hip hop en ese momento, pero sí me atraía un grupo sobre todo que es acá de Perú, que es Per School, con su canción Pase lo que pase, que en su tiempo fue de sus más grandes hits y una de las mejores agrupaciones de hip hop que hay en el Perú fueron ellos. De ahí me empecé a meterme un poco más en el hip hop y irónicamente una de mis canciones favoritas que siempre lo escuchaba que hacía era un mashup de Tupac con ACD de Tag for Life y lo pueden encontrar en YouTube. O era Tupac y sí sobre la base de Still Day de Dr. Dre. Sí, me habías dicho de hecho. Y luego pues uno se empieza a escuchar con Eminem y empiezas a entender un poco más a NWA, otro grupo mítico. Era todo lo que decía fuck, le decías a Gangsta Pac en ese momento. Y de ahí empecé a meterme más en el hip hop, también un poco más en español, pero Canserbero obviamente, no, que también hay que reconocerlo, uno de los artistas del hip hop en español más importantes, con su disco Muerte, que es el que más se reproducía acá en las radios. También con español otro sería Aldo, la banda de los aldeanos de Cuba. Pasaban mucho en las radios, hay un par de sus canciones. Ya luego yo también decidí adentrarme un poco más al hip hop, ahí descubrí a Tycho Quest, ya metió más en la música de Tupac y B, ahí también siendo alguien novato del hip hop siempre te metes ahí como tienes que meter en cierto grupo si eres de la costa este o la costa oeste. O a mí me gusta un poco más Tupac, me metí a la costa oeste, escuchando unos cuantos artistas del género. Me identifiqué con el hip hop sureño, toco con Outkast, donde iba más metido. Y luego con rock, ahí sí le perdí un poco el rastro en esos tiempos de mi adolescencia. Escuchaba mucho rock, era súper metido en el hip hop. Toco repitiéndome esos mismos artistas. Y ya luego cuando decidí volver a retomar un poco y quizás decir que la música con más seriedad, ahí fue donde empecé a volver a explayarme en ciertos géneros. ¿Y cómo te fue con eso? Pues veamos, pues como acabo de marcar, mi infancia sí estuvo muy envuelta de lo que vendría siendo el rock y el metal. Pues como acabo de remarcar, mi vida mi infancia estuvo muy envuelta en lo que viene siendo el rock, rock en general, ahora que lo recuerdo. Ya cuando entré como en la preadolescencia, adolescencia, pues me empecé a indagar en más bandas de rock progresivo. Sobre todo era mucho de buscar las discografías, o sea que yo creo que ese fue el primer paso que di, que era como que intentar escucharme un álbum completo, cosa que muchas de las veces no lo lograba, pero las veces que lo logré sí fue bastante, pues, ¿cómo decirlo? Gratificante, eso mismo. Y sí, yo sobre todo sí empecé a investigar más la música, me empezaba como a informar y todo eso, pero como que las escuchas seguían siendo las mismas, o sea, seguían siendo las mismas bandas de siempre. Simplemente pasé de escuchar canciones sueltas a intentar escucharme álbumes completos. Ya después de eso fue como a los 16, 17 años que fue cuando ya empecé a como a buscar más bandas de rock progresivo y me metí a la página de Pro Hard Chips.
que es una página que según se dedica al rock progresivo, pero es una página muy polémica porque en sí mete álbumes que no son y ahí de repente mete a géneros nada que ver con el prog. Pues bueno, todo un lío. Pero de ahí conocí como a varias bandas como Magma, Soft Machine, entre otras. De igual manera, o sea, y de igual manera como que intentaba introducirme como a otros géneros, disque según para hacerme el intelectual, como el jazz, por ejemplo. Y después de eso, yo después de como ya dar el paso, pues ya empecé a ver que ya me estaba empezando a abrir muchísimo más. Ya estaba empezando a escuchar más pop, ya estaba empezando a escuchar más electrónica. Y de la nada me dije, oye, pues es que hay todo un mundo allá afuera. Y creo que fue ahí, creo que fue como entre los 17 y 18 años, que ya dije, pues, bueno, no dije, bueno, dejé de escuchar metal por un tiempo. Ese fue el género que sí abandoné por un tiempo, porque andaba descubriendo artistas como David Bowie, como Kate Bush, y de la nada vi que me alejé por completo del metal. Ya ahorita ya es otro panorama diferente, pero así es interesante ver cómo fue evolucionando mi gusto musical, cómo pasé de simplemente cerrarme un paradigma a abrirme a otros horizontes. Y bueno, yo también como a mis 17 quizás, así, cuando empecé ya a tomarme la música más en serio, también empezaba con las discografías que al inicio se me hacían pesadas, tipo por ejemplo London Calling. Me inicio cuando había estado buscando como discos icónicos para empezar a escuchar y me salía por el London Calling de The Clash. Ya, pero yo tenía una pequeña este, acercamiento con ellos con su canción Police and Tips, una clásica canción muy buena. Y dije, a ver, vamos a escucharlo, una banda de punk. Y y bueno, de escucharlo con la primera canción era como, oh genial, esto sí se escucha bien. Le da el toque y a ver cómo continúan las demás canciones y te llevas una sorpresa cuando aún no sabía bien sobre el tema del género musical completamente y que hacían también con ese disco New Wave. Sería un disco más de New Wave que de punk rock. También se me hacía larga todo ese disco, tomaba pausas y me hizo complicado a la primera. Pero al seguir intentando, quizás probando con otras discografías, porque también London Calling es un disco de muchas canciones a diferencia de otros discos. Por ejemplo, también decidí escuchar días después Revolver de los Beatles de manera completa y sí me Ah, gustó sí, la Revolver es experiencia. muy liviano en ese Y, sentido. y y eso fue lo que me ayudó. Y sobre todo lo que más he estado siguiendo ha sido en el rock y en el hip hop hasta el día de hoy. Lo de los géneros que he estado escuchando más en la vida. Incluso antes de crearme las cuentas de mis redes sociales musicales, es lo que más estoy escuchando siempre en mis tiempos libres, mientras hago alguna actividad. Y también lo que me he dado cuenta es los géneros que tengo por menos experiencia, por así decirlo. Para recomendar así siempre es el metal, la música electrónica. Que me he estado también abriendo distintos sonidos, que es el pop, este, el new wave también, algunos sonidos quizás de otros países también estoy escuchando, de otros idiomas también, pero sobre todo lo que sí he visto que tendría que dar más escuches a la música electrónica y al metal, porque por otros ejemplos por ejemplo, a mí el folk antes no me gustaba,
porque no lo encontraba, no lograba conectar. Pero gracias al Strange of the Mountains de Phoebe Bridgers, que la descubrí gracias a una, una recomendación de YouTube. Escuché esa canción, me encantó, decidí escuchar su disco, me fascinó. Desde ahí fui un gran fan de Phoebe Bridgers y desde ahí también empecé a escuchar más música folk. Uno de los que también me ayudó a seguir entendiendo el folk es a Elliott Smith, en paz descanse. Otro de los precursores que hizo que siguiera abrazando el género. Y así fue como mayormente he estado descubriendo música, sobre todo en la manera actual. Pues en mi caso sí, sería algo más similar a lo que comenta mi amigo Gabo, de que en mi caso sí estoy más adentrado en géneros como el metal, como acabo de decir. De hecho ya estoy volviendo como a retomarle el gusto al metal nuevamente. No es que no me haya disgustado antes, simplemente que te perdí el hilo. Actualmente lo que escucho, híjole, pues ¿qué escucharía más? Pues escucho mucho art rock, sería a lo que le entro más, al pop sobre todo, y a la electrónica, sorprendentemente. Eh, pero yo lo que intento es siempre escuchar algo nuevo, o sea, lanzarme, no me importa si el álbum dura como 1 o 2 horas, bueno, dependiendo de si tengo tiempo, pero yo veo un álbum, me interesa. Pero escúchate a Swans, qué ver. Sí, o sea, el soundtrack of the Blind, o sea, ese álbum dura 2 horas y media y me lo aventé casi de corrido y fue una experiencia, bueno, de escuchar ese álbum en sí es una experiencia, toda una experiencia. Creo que el género en el que no estoy tan adentrado ahorita es el jazz, precisamente por lo complejo y porque en sí es muy difícil agarrarle el gusto, pero lo intento cada que puedo, intento escuchar un álbum de jazz cada que puedo, pero sí, eso sería básicamente mis escuchas de ahora, que sí me he sabido expandir más, también sobre todo al hip hop lo he estado escuchando bastante últimamente. Y eso sería todo. Bueno, sí, eso sería con respecto a lo mío, sería todo. Y pues, mi querido amigo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la nostalgia pueda influir en la gente? O sea, bueno, en la melomanía puede influir en el sentido de que a lo mejor una persona que apenas está introduciendo a la melomanía o ya es melómano, nomás se queda estancado en ciertos géneros. ¿Crees que ¿crees que es algo bueno o crees que realmente perjudica? No me refiero al sentido de escuchar, de quedarte con lo mismo por un cierto tiempo, o sea, no me refiero a eso. Me refiero cuando esta persona se queda escuchando lo mismo como por más de 10 años, por ejemplo. Yo creo que el tema de la nostalgia influye de una manera neutra porque no todos pensamos de la misma manera y quizás unas personas que digan yo a mí me gusta esta banda, me gustan sus canciones, por ejemplo si fuera quizás una persona que solamente escucharía a Queen, solamente quizás el tema de la nostalgia, estaría escuchando solamente el Greatest Hits de Queen y nada más. Pero de la manera que yo soy, se siempre a través de también la nostalgia, intentar buscar otros artistas de los que influyan de cierto sonido. Por algo que, como digo, es depende de muchas personas. Por ejemplo, yo antes era con el hip hop cuando empezaba, era un super fan de Tupac
era que como lo parara escuchando 24/7. Quizás metiéndome más, quise descubrir algo más, y en unas me topo que hay un artista que en su disco, hasta que en otras partes cuando termina su canción, empieza a ser como una poesía, que en la canción final, toda esa poesía concluye en esa última canción, y resulta que estaba hablando con Tupac en un sueño. Y cuando lo empecé a buscar, ese era Kendrick Lamar con su disco To Pimp a Butterfly. Y fue cuando, sin escucharlo, me voló la cabeza. Y también quise escuchar más de qué puede ofrecer Kendrick, como otros exponentes más. Y lo que me gusta sobre todo con el hip hop, es que me gusta siempre descubrir no solamente al artista, sino material usa para ese artista para hacer su música. Por ejemplo, con Matt Villani, que ya tuvimos un ejemplo, de Mythic Giant, de Sun Ra. Yo también dijo, oye, esto está genial, voy a escucharlo. Yo digo que la nostalgia influye de cierta manera, de una manera neutra, porque hay algunos que quizás digan que no, que solamente se quedan con eso porque fue lo que escucharon de niños, y depende también cómo ellos hayan crecido, porque eso también influye a veces, o de la manera como la educación, que en parte eso influye a la persona, a su manera de pensar, que quizás que lo que yo escuché acá se queda acá. Pero yo que siempre me he dispuesto a aprender, seguir a no tener la mente cerrada con ciertas cosas, y me facilitó en poder abrirme más musicalmente y ampliar mi gusto musical, que ha sido una gran recompensa. También algo que te pregunto a ti es, por ejemplo, ¿qué género es el que tú quieres investigar más, adentrarte más? Yo, por ejemplo, quiero empezar también entender un poco más de la música jamaiquina, no solamente el reggae, también el dub, el ska, los exponentes y todo su contexto social y cómo se originó. Es algo que sí le tengo mucho aprecio también de niño. Está, por ejemplo, un ejemplo, escuchando a Bob Marley, tanto en canciones sueltas como en películas, influencia de algunos amigos y familiares, hizo interesarme. También poco con la investigación y creciendo, también descubriendo que en Inglaterra hubieron migrantes de Jamaica y que hicieron también trabajos sorprendentes allá. Eso cómo influye y cómo se expande alrededor del mundo, y quiero conocerlo de más a profundidad. ¿Y cuál sería como ese género, ese espacio musical que quieras descubrir? Pues yo sí, todo lo que venga de Brasil, el MVP, o ¿cómo se llamaba? Creo que se llama algo, era así, el Bossa Nova. ¿Bossa Nova? Sí, el Bossa Nova. Joao Gilberto, pues ahí está, una de Bossa Nova. Dale, sí, es lo que me ha estado interesando mucho. También investigar más respecto a artistas argentinos. No tanto como género, sino como un paradigma en general. Sí, es una buena idea, sobre todo con... ¿Qué ibas a decir? ¿Habla? No, sí, habla. No, solo que con Brasil es interesante porque, claro, somos, pues decirlo, bueno, sobre todo yo que estoy en el sur, es como un vecino, pero que por el tema de la barrera del idioma, quizás como su difusión no ha sido tan grande, pero tiene varios exponentes. Por ejemplo, lo último que yo escucho así de una banda de Brasil ha sido sí, hace años también por mi padre, era como una banda, creo que se llamaba Mamonas Asesinas, algo así que se llamaba, no recuerdo bien, pero los vocalistas se disfrazaban de superhéroes, así de tipo trajes baratos, y empezaron a cantar. Eso era lo que recuerdo un poco de esa banda. Ya, oye. Lo uno que estoy escuchando estas últimas semanas ha sido, por ejemplo, a Inocentes con su disco Pánico en Sao Paulo.
disco de punk rock de los años 70 de Brasil. Me encantó bastante. Y también un disco de João Gilberto que luego te paso, te recomiendo mucho. Es un gran disco para iniciarse también en el mundo de la bossa nova. Va. Y antes que nada, también no estamos criticando a ustedes que escuchen la misma música, nomás estamos discutiendo en general, porque a lo mejor pueden haber personas que se ofendan o algo por el estilo. No estamos juzgándolos ni nada por el estilo, simplemente estamos hablando de un fenómeno que suele darse. Nada más quería recargar eso. Ok. Son más bien esas cuestiones de perspectiva y cómo quizás lo vivimos nosotros, porque como siempre recalco, yo quizás no soy como Spike y Spike no es yo, así que tampoco es como que nosotros tampoco no intentamos como pelear en ver quién tiene la razón acá. Lo que intentemos es en estas opiniones sacar una conclusión la cual pueda favorecer también para los que nos escuchan. Y ese es el objetivo con este podcast. En efecto, pues ya para ir cerrando el podcast de hoy, bueno, el podcast del capítulo de hoy, un poquito melancólico porque de repente llegan los recuerdos de lo que escuchábamos antes, de cómo éramos antes también. Pasamos a la gustosa sección, si se puede decir así, de recomendados. Es una sección en la cual nosotros recomendamos álbumes. No necesariamente tienen que ser los mejores álbumes de la historia. Simplemente son álbumes que probablemente les gusten. Intentamos que sean variados y no repetir género en la mayor medida. Y pues, Gabo, ¿qué álbum recomiendas? Bueno, hay que decir del tema de nostalgia, lo que sí, pequeños y todo eso. Yo un disco que recomiendo es de Hardcore Punk de aquí de Perú. Es Mera Dosis de Narcosis. Recuerdo haberlo escuchado también de niño, sobre todo a escondidas, porque siendo Narcosis el grupo que acá muchos saben sus letras, el tema de las discusiones, que Narcosis es una de las bandas más grandes peruanas en toda la historia de nuestra música, y siendo también lo sorprendente del legado con solo un trabajo. Eso es sobre todo sorprendente, de que una banda haya influenciado tanto en la discusión musical, como sobrevive el paso del tiempo. Es un disco del 85, hasta el día de hoy sigue siendo tan hablado, y con todo lo que pasa hasta se siente muy actual este trabajo. Por ejemplo, con sus temas de represión, de policía, y actual. Es un trabajo sorprendente, es un trabajo maravilloso, y un buen disco también para iniciarte en el hardcore punk en español. Muy bien. Mi recomendación va igual de la misma línea de la nostalgia, pero no tanto porque sea un álbum que haya escuchado en años pasados, sino que es un álbum que precisamente intenta evocar ese sentimiento. Y es Music Has the Right to Children de Boards of Canada. Este álbum es muchas cosas. Este álbum es un álbum de EDM, un género de la electrónica que se basa mucho en la experimentación del sonido, en jugar mucho con el sonido. Lo que hace interesante a Boards of Canada es que, a diferencia de Aphex Twin, por ejemplo, Boards of Canada sí quería transmitir sentimientos en sus canciones. El álbum es todo un viaje.
porque te lleva a distintas emociones, pero mayormente yo diría que la emoción central del álbum es melancolía y nostalgia. Es un álbum largo, dura 1 hora, pero simplemente es dejarse llevar por el maravilloso viaje. Hay muchas personas que, bueno, como dato curioso, el álbum tuvo una cierta controversia por la portada, que según que tenía que ver algo con ocultismo o algo por el estilo, cosa que estoy en desacuerdo. Yo creo más bien que la portada, si la ven, si es que la llegan a ver, la portada lo que intenta evocar es que son a esos recuerdos que los tenemos vagamente en la cabeza, pero no sabemos recordar quiénes estuvieron ahí. Yo creo yo que eso es la portada eso es lo que creo yo que la portada refleja. Es un álbum interesantísimo. Y como digo, es hermoso como con la electrónica y con el IDM, en lugar de hacer tanta experimentación, tanto juego con el sonido, Borso Canada nos trajo un álbum que quiere evocar tantas cosas y lo logra, que es de admirar. Uno de los mejores álbumes que he escuchado en toda mi vida, ciertamente. Y bueno, con esto concluimos el episodio de hoy. Con esto concluimos. Muy bien. ¿Alguna cosa que quieras agregar antes de cerrar? Sigan explorando porque es la mejor manera de seguir descubriendo y tienen Google, maldita sea. O sea, sí. En el segundo episodio ya les dejamos recomendaciones. O sea, no tienen excusas. No hay excusas. Y pues, con esto, gente, sería todo. Es un episodio mayormente corto, pero es porque de repente los sentimientos te tocan y pues hace falta también meditar y reflexionar. Espero que hayan disfrutado este episodio. No se olviden compartir, difundirlo, por favor. Y también seguir. Morimos de hambre. Morimos de hambre, por favor. Queremos empezar a comer. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de Last.fm. Y también espérense porque se vienen sorpresas a futuro. Y recuerden que la música es la energía del alma.